Presentamos 24 horas al día. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en 24 horas al día, domingo 13 de noviembre, fin de este fin de semana largo XL. Comenzamos de inmediato con la revisión de las informaciones. Ahora. Vamos de inmediato con la periodista Sofía Carrizo, porque a orillas del camino a Rinconada, en Maipú, se encontró el cuerpo de una persona que estaba amarrada de manos. Sofi, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los detalles de esta información de último minuto que ha estado trascendiendo durante esta jornada? Claro, procedimiento en desarrollo, sector poniente de la región metropolitana, donde ya está trabajando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, al igual que el equipo ECO. Los quiero dejar con la imagen en vivo a esta hora de lo que se está registrando en este lugar, debido a que ya se están realizando las primeras diligencias, Mari. ¿Qué es lo que se sabe? Y tal como tú lo comentabas en un principio, fue a eso de las 11 de la mañana, cuando personal de seguridad del municipio de Maipú estaba realizando patrullaje preventivo. Fue ahí cuando en este mismo trayecto, camino a Rinconada, que sabemos que es una calle bastante solitaria y bastante extensa, se percatan de una situación extraña. Se bajan, ven y bueno, ahí se percatan de la presencia del cuerpo de este hombre fallecido, obviamente, el cual llama la atención y es particular en torno a un punto. ¿Y de qué punto estamos hablando? Debido a que se encuentra atado de manos con una especie de amarre de plástico donde presenta lesiones no solamente en su cabeza, sino que también en su rostro, esto atribuido a terceras personas. Y por lo mismo, ante esta situación, se hace llamado a personal policial de Carabineros, es ahí quienes llegan en primera instancia a este punto de la comuna de Maipú, y ahí finalmente por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía, se instruye al equipo ECO, recordemos, el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, para finalmente centrarse, focalizarse en este tipo de hechos. Lo que sí, a esta hora, si bien está toda la situación a un costado del camino, si hablamos de esta zona, y para irles explicando a la gente en su casa, este lugar es una zona bastante aislada, bastante rural en la comuna de Maipú. Imagínate que si avanzamos por este punto, lo más cercano es el sector de El Maitén, ¿sí? Seguimos avanzando hacia el poniente y este cuerpo se encuentra a un costado, y al lado de este mismo hay un canal, y un poco más hacia el sur está el brazo del río Mapocho. ¿Cuál es lo grave? Obviamente toda esta situación, pero lamentablemente no es primera vez que se da cuenta de un hallazgo de estas características, sino que también lo hemos visto antes. Le preguntábamos a Carabineros, por ejemplo, hace cuánto tiempo que no se registraba un hecho de estas características. Ellos decían principalmente el primer semestre de este año. No ha pasado mucho tiempo, obviamente. Y otro dato bastante importante, Mari, que nosotros estamos muy cerca de donde se dio cuenta de la casa de tortura. No sé si te acuerdas de este caso bastante problemático, ¿no? Donde tuvo que realizar una intervención por parte de la Fiscalía y también de Carabineros. Sé que tienes preguntas desde el estudio. Sí, Sofi, sabemos que esta es una información que está en desarrollo, ¿no es cierto? Están trabajando los equipos policiales justamente ahí, lo estamos viendo en imágenes. No sé si pudiste conversar con quienes están haciendo todos los peritajes para ver si también hay alguna persona del sector que pudo haber sido testigo, si es que también tienen identificadas personas que puedan ser interrogadas y que puedan testificar respecto de esto, o hasta el momento todavía no se sabe si es que hay personas que ya estén identificadas que puedan ser justamente prestas para tomar la declaración en este caso. Mira, en relación, por ejemplo, a los que están involucrados directamente en torno a la muerte o el homicidio de este hombre, no se sabe, y esto hay que recalcarlo. Incluso en esta misma ruta, en este mismo camino, hay un negocio, un restaurante, que nos decían que lamentablemente no es primera vez que ocurre un hecho de estas características, y por lo mismo yo te aseveraba esto, porque lo hemos visto en casos anteriores que se han dado cuenta de hallazgos en las zonas más aisladas del centro de Santiago, donde normalmente se da cuenta de este tipo de situación. En torno a la identificación del hombre, primero hay que destacar que no tenía ningún tipo de documento o como también de alguna cédula de identidad que pueda dar cuenta de la identificación de este hombre. Segundo,
al momento de darse este hallazgo no mantenía ningún documento, también lesiones en su rostro, en su cabeza, que da cuenta de alguna eventual disputa, algún eventual ajuste de cuentas, y por lo mismo es clave la presencia del equipo ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidios, a quienes se puntualizan en este tipo de casos, incluso ya bien de lejos pasado la carpa de la Policía de Investigaciones, donde están también realizando todo lo que conlleva el peritaje. Vemos que la indumentaria de los mismos funcionarios realizando esta investigación ya están con la indumentaria correspondiente para ir revisando también. Hay que se cercó finalmente, porque nosotros llegamos y poco a poco nos fuimos aislando el sitio del suceso, porque finalmente todo se puede ver completamente alterado. ¿Qué es lo clave en este caso? Ver cámaras de seguridad, quizás no este punto, porque acá al menos al ojo lo que podemos ver que no se evidencia ningún tipo de registro audiovisual, pero es relevante quizás kilómetros antes o kilómetros después de lo que pueda significar quizás una cámara de seguridad. También el punto, este cuerpo no fue hallado por civiles. Lo hemos visto personas constantemente andando en bicicleta, sino que personal de seguridad de la municipalidad de Maipú que estaban realizando este patrullaje preventivo. Lo que sí no sabemos de la data de muerte de este hombre, desde cuándo está justamente a un costado acá de la ruta que es camino a Rinconada, porque si seguimos avanzando tal como yo te comentaba, está la cuesta ya más adelante Barriga. Es un lugar bastante aislado, esto está lleno principalmente de parcelas, y por lo mismo es fundamental el trabajo que se realice en este punto. Hay que insistir en este caso que es relevante también lo que se tenga que realizar por parte de la policía, también la brigada de homicidios de la misma institución, el equipo ECO, que tiene que ir viendo poco a poco, pero lo que sí es concreto y hay que destacar es el cuerpo de este hombre joven, entre los 30 y 40 años, con Sofi, este tipo de lesiones, y lo que yo te puntualizaba en un principio, amarrado de manos, principalmente con estos amarres de plástico. Sí, Sofi, también te quería preguntar algo que tú ya nos adelantabas al principio, pero respecto de la zona, del lugar. Lo decías en el reporte, se encontró respecto de patrullajes preventivos que se estaban realizando en la zona. ¿Es esa una zona de interés justamente para realizar estos patrullajes preventivos? ¿Cómo también se ha tratado este lugar? Si es uno de los quizás lugares de principal riesgo, por eso también se hace patrullaje constantemente en esos lugares. Sí, porque esta es un sector bastante solo, bastante oscuro probablemente durante la noche, y solamente hemos visto el avance de vehículos y también de gente andando en bicicleta, peatones, nada. Y por lo mismo también es importante los patrullajes preventivos, principalmente en gran parte de la jornada, no solamente en la noche, sino que también durante el día, y por lo mismo esto finalmente es lo que da cuenta, y sí, obviamente es un hecho de mayor foco por parte de las autoridades en torno a los hallazgos que se han dado cuenta en el último tiempo, principalmente en las zonas más aisladas del centro, y esto hay que recalcarlo, no solamente aquí en la comuna de Maipú, sino que también en Lampa, en Padre Hurtado, que lo veíamos, por ejemplo, en el verano, que se da cuenta del hallazgo de este cuerpo, por ejemplo, en este caso. Así que procedimiento en desarrollo a este punto de la zona poniente de la región metropolitana por parte de la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones y también del equipo ECO. Así que de momento no han suspendido el tránsito, pero a ratos obviamente que sí, porque se tiene que ir viendo si existe algún tipo de evidencia relevante para esta indagatoria que ya está en curso. Así es, realizando todas las diligencias que sean necesarias. Nos vamos a quedar ahí en el lugar, Sofi, pendientes de también las declaraciones que puedan surgir por parte de las autoridades. Gracias por ese completo informe y vamos a retomar el contacto en caso de ser necesario. Buenas tardes. Pasamos a otra noticia. Este domingo fue formalizado César Liberona Miranda, más conocido como el Cojo César. Todos los detalles los tiene Ignacio Román. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal Marián? ¿Qué tal la gente en sus casas? Sí, efectivamente, hace instantes fue formalizado César Liberona Miranda, más conocido como el Cojo César, un peligroso narcotraficante, reconocido particularmente, no sé si algunos lo recordarán, por un homicidio en un mampato ocurrido el 2011, finalmente fue detenido el 2012 y fue condenado por este homicidio por 5 años de presidio. Efectivamente, este sujeto hoy fue formalizado por un delito de robo con intimidación, ocurrido en noviembre de 2023 en la comuna de San Miguel. Yo les comentaba que efectivamente este sujeto tiene un amplio prontuario y efectivamente el delito que se le imputa hoy en día es el robo con intimidación. Sin embargo, les comentaba que en 2011 él fue condenado, en 2012 bien digo, fue condenado por un homicidio ocurrido el 2011 en un mampato en la comuna de Padre Hurtado. Esta fue una balacera en donde un sujeto resultó acribillado y es efectivamente que se condena por este delito. Además, en ese mismo caso se le imputa también los cargos de porte ilegal de armas y porte ilegal de municiones, por eso que fue condenado. Sin embargo, esa era su primera condena. Por lo tanto, conversamos de hecho aquí con las autoridades presentes que llevan esta investigación y ellos creen que efectivamente, dado esta condición de que era su primera condena, es que termina siendo una condena baja, y además el delito de homicidio en 2022 es recién que se le aumenta la pena. Es por eso que algunos podrían preguntarse cómo un homicidio termina llevando a 5 años. Bueno, es por eso también las razones. Luego, en 2016, se le investigaba por también el delito de un homicidio ocurrido en la comuna de Ñuñoa, el 20 de noviembre particularmente de ese año. Es en 2017 finalmente que se ordena la orden de captura por este sujeto, y ese fue en 2019. Estuvo 2 años prófugo, se le termina deteniendo en la comuna de La Granja, donde fue sorprendido con una pistola. Esta fue una denuncia anónima, de hecho a través de la aplicación de SoSafe que le llegó a Carabineros, en donde se reportó la presencia de un grupo de sujetos que estaba viendo un partido de fútbol con armamento de fuego, y es por eso que concurre Carabineros y se le detiene. 2 años prófugo, efectivamente mantenía esta orden de captura. En 2020 fue condenado por este delito de homicidio y es efectivamente ahora que en 2023 se le relaciona con este nuevo delito. Delito por el que nosotros pudimos conversar, de hecho, con el fiscal que lleva la investigación de la Fiscalía Sur, así que lo dejo con sus declaraciones. No podemos acoger la teoría de defensa en el sentido de un rescate o escapar de los imputados, porque efectivamente el lugar donde ocurre este ilícito es a metros del Hospital Barros Luco. Por lo tanto, si ese hubiese sido la finalidad y el objetivo de estos sujetos, claramente era mucho más sencillo caminar metros y llegar a este recinto hospitalario que intimidar y asaltar a las víctimas del acto. Cabe señalar que efectivamente el imputado registra condenas anteriores, al menos por delitos de homicidio y de infracción a la ley de armas. Sí, Ignacio, y ahí un punto importante que se señalaba, que finalmente no se acoge la tesis de la defensa, y además teniendo en cuenta el historial que tiene. Nosotros ahora estamos revisando imágenes de archivo de 24 horas donde se ven cada uno de los delitos que ha cometido, y por eso ende también de todo ese cúmulo de delitos que también él tiene a cuestas, es que finalmente hace mucho más difícil que esa tesis de la defensa sea acogida. Sí, de hecho, queda en prisión preventiva. El Cojo César, yo les comentaba, su alias conocido en este mundo delictual, queda en prisión preventiva y un plazo de 100 días es el que finalmente se determina. Conversamos con el fiscal, nos comentaba que se acogió, por ejemplo, los antecedentes previos para poder determinar esta prisión preventiva, y además, no solo se le detiene, digamos, por este robo con intimidación, y es por el que se formaliza en la jornada de hoy día, sino que además nos comentan que tenía causas previas, orden de detención, bien digo, por el delito de soborno a Carabineros, ocurrido en mayo de 2023, y además una orden de detención por la falsificación de instrumento público, es decir, documentos de identidad. Entonces a este sujeto además se le investigaba y se le perseguía por estos delitos que les comentaba. Nos comentaban, de hecho, que este sujeto no suele ocupar celulares, es un delincuente que, digamos, de la vieja escuela, y es por eso que fue tan difícil su captura durante todo este tiempo, también en los delitos anteriores, y finalmente fue por el pórtico de las autopistas, es que se identifica su vehículo personal y se logra la detención de este sujeto anoche. Así es, Ignacio Román, entonces con esta noticia, muchas gracias, muy buenas tardes, que esté muy bien.
Vamos a retomar el contacto con Sofía Carrizo para comentar otra información también muy compleja. Al menos 100 personas damnificadas y una treintena de viviendas dañadas dejó un gigantesco incendio en el sector alto de Antofagasta. 4 personas resultaron lesionadas. Sofi, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los detalles de esta noticia? Vemos las imágenes también que son muy complejas para todas estas familias que se vieron damnificadas respecto de este incendio. Claro, Mari, vamos a ir detallando en torno a este incendio que justamente se podía apreciar de distintos puntos de la región, de la ciudad de Antofagasta, que era un incendio que inicia durante la noche en este campamento llamado Camino al Futuro, que es justamente en el sector alto de la misma ciudad, que tenemos como referencia la calle Monte Grande con Machu Picchu. Pero cuando hablamos de esta calle, es la última calle que hay hacia el cerro, pero ojo, este campamento estaba ya a la mitad del cerro y por lo mismo fue muy complejo el trabajo por parte de los bomberos. Si bien se declara en una primera instancia la primera alarma de incendio, escaló rápidamente a la segunda alarma y donde tuvo que trabajar la mayoría de los voluntarios de distintos cuerpos de la ciudad para poder enfrentar las llamas. Llamas que se propagaron de una manera muy rápida, alcanzando no una, 2 ni 3 casas, sino que aproximadamente más de una treintena, 31 viviendas se vieron afectadas por las llamas, las cuales se veían bastante descontroladas, producto del origen que todavía se desconoce, no se ha esclarecido el porqué, y por lo mismo durante ya esta mañana estaba trabajando personal de la BOCAR de Carabineros, obviamente para esclarecer qué pudo haber sido el inicio de este siniestro. En total aproximadamente 100 personas damnificadas, se habla incluso de 110, y por lo mismo lo rápido y lo de grandes proporciones que fue este siniestro fue bastante importante. Lo que sí hay que recalcar, Mari, de que si lo vamos a la zona geográfica de Antofagasta, el trabajo de bomberos fue muy complejo. Primero, ¿por qué? Porque el campamento estaba en altura, las calles son bastante estrechas, no hay red de agua, el abastecimiento finalmente es nulo de lo que se puede apreciar en este punto. Incluso nos llegó la información de que al momento de llegar los voluntarios para empezar a ir coordinando cómo se puede hacer para combatir el fuego, sufrieron agresiones, y por lo mismo se solicita a Carabineros en primera instancia para poder generar esta ayuda de manera coordinada. Eso, la red de agua que era bastante nula, los camiones, las máquinas de bomberos tuvieron que quedar en esta última calle hacia el cerro, pero desde ahí para arriba los mismos voluntarios tuvieron que ir llevando los elementos, las mangueras, obviamente en subida, que es bastante complejo, sabiendo la misma indumentaria que tiene bomberos para poder enfrentar las llamas. Tenemos declaraciones por parte del comandante a cargo de esta emergencia. ¿Qué nos dijo? Pasemos a revisar sus declaraciones. Bastante alta la dificultad para llegar al lugar, dado de que en este sector no hay acceso para vehículos, los grifos se encuentran lejos del lugar, y por ende, el problema que para poder acceder hacia el sector del incendio hubo que tirar mucho material, y de verdad, el tema del abastecimiento de agua que al principio nos costó. Sofi, sí, esa es la realidad justamente cuando se generan siniestros como este respecto de la dificultad de bomberos para poder llegar a la zona, la red de agua que tú muy bien nos comentaban y la materialidad de los campamentos, ¿no es cierto? De estas estructuras que es material muy ligero que también combustiona sumamente rápido, y preguntarte también respecto de las condiciones de las personas que vivían ahí, si se pudieron registrar también estos lesionados, qué estado se encuentran, si sabes cómo han evolucionado, y también las personas que fueron damnificadas, si no me equivoco, también el municipio destinó ciertas infraestructuras para poder resguardarlo. Claro, y hay que decir en torno al campamento, por ejemplo, que es Camino al Futuro, está emplazado en una zona muy alta, que es complejo para cualquier vehículo
subir, imagínate, uno de las máquinas de bomberos. Es mucho más complejo porque son más grandes, obviamente, y las calles son bastante estrechas, digo. Ese es un punto. En torno a personas lesionadas, sí, hubo 4 en total, 2 bomberos con lesiones leves, lo que sí, y es obviamente el foco por parte de la autoridad, hay 2 personas más, una madre y una hija con lesiones más graves producto de esto mismo. Obviamente esperamos que su estado de salud mejore con el paso del tiempo, con el paso de las horas lo más pronto posible, pero es importante en torno a la situación de los campamentos, porque lamentablemente, como tú lo mencionabas, son de material ligero, por lo que la misma propagación es mucho más rápida, es en cosa de segundos o minutos que se expande rápidamente, arrasando con todo, y muchas veces el actuar por parte de bomberos, debido ya a las mismas dificultades que yo les comentaba, cuesta poder combatirlo de una manera mucho más rápida. Se investiga el porqué del origen del siniestro, pero obviamente es materia de investigación. Lo que sí, un punto que hay que decir, un poquito antes de registrarse este siniestro, hubo precipitaciones en Antofagasta, muy inusuales y muy fuertes. Esto hay que mencionar que se registró antes de este siniestro, también a horas de la noche, donde esto pudo ser registrado por los mismos ciudadanos, los habitantes de la zona norte, de ahí de la ciudad de Antofagasta, donde les llamaba mucho la atención y también les preocupaba lo mismo en torno a la situación de los cables. Hay que destacar que Antofagasta no está preparado para una lluvia, pero estas precipitaciones se registraban bastante fuertes. Incluso en un momento Senapred declaró alerta temprana preventiva para las ciudades, no solamente de Antofagasta, sino que también Taltal, Mejillones y Tocopilla, por este pronóstico, evento meteorológico que se está registrando principalmente en horas de la noche. Sin embargo, esto fue cancelado durante esta mañana, porque obviamente lo fuerte de esta lluvia, de estas precipitaciones, fue decantando con el paso de las horas y coincidió. No sabemos si esto también fue producto de un corte de luz, de una situación que se vio interrumpido el suministro eléctrico, lo cual generó el corte de luz de aproximadamente 14.000 clientes. Obviamente esto se ha ido restaurando con el paso del tiempo, y si puede existir algún tipo de coincidencia o puede estar involucrado con el incendio, pero obviamente eso es materia de investigación. Pero una jornada bastante movida ahí en la ciudad de Antofagasta con el incendio y estas mismas precipitaciones. Sí, 3 situaciones entonces: las lluvias, las precipitaciones, corte de luz, también este incendio que afectó a varias personas en Antofagasta. Vamos a ver cómo evoluciona también la investigación que se realice de este siniestro. Sofía Carrizo, muy buenas tardes, gracias también por ese informe. Vamos a retomar el contacto con el periodista Ignacio Román, quien también nos va a informar de otra noticia, una balacera que dejó a 2 personas fallecidas en la comuna de La Pintana. Una de las hipótesis que trabaja Carabineros es la disputa de territorio entre las bandas. Ignacio, buenas tardes. Sí, nuevamente buenas tardes a todos. Efectivamente, la noche de ayer, cerca de las 20 horas, se produjo un doble homicidio en la comuna de La Pintana, particularmente en el pasaje Las Gaitas con la calle Las Flautas, en donde 2 sujetos fueron alcanzados por impactos balísticos, uno de ellos falleciendo en el lugar y el otro falleciendo en el Sar de los Quillayes. En primer lugar, la dinámica de los hechos, esto en el orden cronológico de los hechos. En primer lugar, muchos vecinos realizan llamados a Carabineros a través del 133, y es por eso que concurre personal de la CIP al lugar a ver lo que sucedía finalmente. En el lugar se da cuenta de un sujeto fallecido en el lugar, digamos en la misma situación de los hechos, y una persona gravemente herida. Este sujeto fue trasladado en personal que aún se investiga quién fue quien trasladó a este sujeto al Sar de los Quillayes, y es donde finalmente fallece por la gravedad de las heridas. Nos comentaban, son 2 sujetos mayores de edad, cercanos a los 30 años, los que serían, digamos, la identidad de los sujetos asesinados, y la dinámica y los motivos de por qué estas personas habrían sido asesinadas. La verdad, eso es materia de investigación, nos comentaba personal de Fiscalía de Carabineros, porque, como tú bien decías, Mariana, efectivamente se
habla de una posible ajuste de cuentas o investigaciones relacionan este caso con el tráfico de drogas, particularmente porque Carabineros tiene identificado puntos de tráfico de drogas cercano a estos pasajes donde ocurrió este doble homicidio. De hecho, pasemos a escuchar las declaraciones de Carabineros que nos entregaban la información la noche de ayer. Claramente tenemos un hecho que se requiere la materia de investigación, en el cual se mantiene un hecho que es considerado violento de acuerdo a las características de fallecimiento que se mantienen las personas, y se requiere el trabajo que tiene que ser resguardado con el máximo profesionalismo y de las pericias que se tienen que realizar por los organismos especializados dictados por parte del Ministerio Público. Bueno, de hecho nos comentaban que aún tampoco es posible determinar si es que estos sujetos tenían que ver o no, si estaban relacionados entre sí, si es que uno de ellos era el objetivo, por ejemplo, y la otra persona estaba ahí o efectivamente iba acompañado de este sujeto. Son también parte de la materia de la investigación de este hecho. Nosotros también pudimos conversar con Fiscalía ECO, que se presentó en el lugar para determinar las causas, los motivos y efectivamente también cómo se habrían desarrollado todo este hecho que llevó con el fin de la vida de dos sujetos. Escuchemos. Concurrimos, como ustedes pueden ver, a un sitio del suceso en donde falleció una persona. Especialmente tenemos la información de que una segunda persona habría fallecido en el hospital. Por ahora estamos investigando, estamos analizando los motivos todavía de por qué ocurrió este lamentable hecho. Ignacio, importante lo que hemos dicho en situaciones como esta, tan violentas, ¿no es cierto?, lo que es la denuncia ciudadana, ¿no es cierto? Parte de eso es justamente lo que permite a los distintos equipos de la Fiscalía, de las policías, poder estar en el lugar, establecerse y también tratar de configurar cómo fue este tipo de asesinato. Es parte de lo que también se vive en este caso, ¿no es cierto?, la importancia de poder dar la comunicación correspondiente a las autoridades, a las policías en este caso. Sí, de hecho las mismas policías son las que normalmente dicen que este tipo de ilícitos, bueno, de todo tipo de crímenes e ilícitos deben ser denunciados, ¿no es cierto? Porque al momento de acumular denuncias en algún sector en particular es que ellos acumulan las denuncias y efectivamente toman la determinación de hacer rondas o de efectivamente asistir a estos lugares, digamos. Uno podría teorizar si es que son un llamado o son varios los llamados los que hacen que Carabineros concurra al lugar y termine por identificar este doble homicidio. Efectivamente, son las denuncias muy importantes para las policías para poder tomar la determinación de ir a algún lugar, ya sea para este tipo de crímenes u otro tipo de delitos relacionados claramente con el mundo delictual, Mariana. Así es. Ignacio Román, entonces, muchas gracias por ese informe. Retomamos en caso de ser necesario. Muy buenas tardes. Seguimos con otras noticias, volvemos a nuestro país porque tras el caso Monsalve, diversos han sido los cuestionamientos de la oposición por el actuar del gobierno. Incluso se plantea una eventual acusación constitucional contra la ministra del Interior y de la Mujer. Giselle Vergara tiene todos los detalles. Giselle, muy buenas tardes. ¿Hay pie o no hay pie? ¿Hay apoyos o no hay apoyos para eventuales acusaciones en contra de la jefa de gabinete y también de la titular de la Mujer? Muy buenas tardes. Hola Marian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Se ha venido conversando durante toda la semana recién pasada. Sí, tenemos un problema ahí en el audio, vamos a solucionar eso, pero estábamos hablando con Giselle respecto de este caso, Manuel Monsalve, y también las críticas que se han suscitado por parte de sectores de la oposición, específicamente a cómo fue el manejo del Ejecutivo, pero específicamente de la titular de Interior. Giselle, ya retomamos el contacto para ver efectivamente si hay agua en la piscina para una eventual acusación constitucional. Sí, Mariana, es lo que hemos conversado durante los últimos días, es lo que han planteado los parlamentarios también en el Congreso Nacional durante la última semana. Se vuelve a una semana distrital con esta situación, con el caso Manuel Monsalve, y la verdad es que ellos han señalado que van a utilizar todas las herramientas fiscalizadoras que tengan a su alcance, porque han sido bastante críticos desde la oposición con respecto al rol del gobierno en este caso. Para hacer un resumen de lo que ha ocurrido a nivel legislativo a propósito del caso Monsalve, se solicita una comisión especial investigadora para que puedan investigar y trabajar en torno a todas estas dudas que surgen
a partir de la información que se va conociendo de a poco a partir del 17 de octubre, cuando se conoce esta denuncia de presunta violación en contra del ex subsecretario, también cuando se materializa durante horas de esta tarde esa renuncia del ex subsecretario y todas las críticas que han tenido en torno a, por ejemplo, desde cuándo el gobierno sabía, desde cuándo la ministra del Interior, el presidente de la República estaban al tanto de la información. Y de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con la información que hemos conocido por la prensa. Esta es una investigación de carácter reservado. La participación que habrían tenido las policías cuando se conoce el uso de la ley de inteligencia también del ex subsecretario para poder enviar a funcionarios de la Policía de Investigaciones, de funcionarios de inteligencia, para que puedan revisar las cámaras de seguridad del Hotel Panamericano, donde habrían ocurrido 2 hechos, pero también de otros puntos de la región metropolitana. Yo ya te lo decía, una comisión especial investigadora que fue aprobada por los parlamentarios que podría comenzar a sesionar durante los próximos días. También una sesión especial que se da durante la jornada del martes pasado, donde asiste la ministra del Interior, Carolina Toá, también la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, donde los parlamentarios durante las poco más de 2 horas de esta sesión especial entregan parte de los fundamentos para cuestionar el actual del gobierno. Ahí ambas ministras realizan sus descargos, también responden a esta situación, pero han querido ir más allá. Nos señalaban que durante los últimos días, sin ir más allá, el último miércoles legislativo, el miércoles de la semana pasada, se reunieron los jefes de bancada de los diferentes partidos de oposición para ver cómo van a avanzar en esta materia. Y es ahí donde nace esta posible, una eventual acusación constitucional en contra de la ministra Toá, también de la ministra Orellana, ambas cuestionadas por la oposición a propósito del caso Monsalve. Una realidad de qué podría pasar, de si tienen los votos o no, todavía no hay nada claro. Ellos, por una parte, señalan, por ejemplo, desde Republicanos hacen un ultimátum al presidente de sacar a la ministra del Interior del gabinete, solicitar su renuncia. Y si es que no, ellos anuncian que eventualmente acusarían constitucionalmente a la ministra. Están en conversaciones hoy día en Estado Nacional. Algunos parlamentarios de oposición planteaban que sería la última herramienta que ellos esperan y que se tomen decisiones, y ponen por sobre la mesa que esta comisión especial investigadora podría ser la alternativa para poder esclarecer todos estos puntos, todos estos flancos que no tienen muy claro con respecto a las responsabilidades de ambas ministras en el mal manejo que ellos señalan en cuanto a este caso. Revisemos declaraciones de las conversaciones que se dieron durante esta jornada en nuestro programa Estado Nacional. Hay causas constitutivas para apoyar una constitución constitucional, yo no voy a tener problema. Mis argumentos siempre han sido, no es no utilizar el instrumento que nos da la Constitución, sino cuáles son las causales reales y verdaderas para poder, digamos, afirmar en forma positiva, digamos, que esto vaya. Tenemos una ministra de la Mujer que lamentablemente con el episodio del portero, más su falta de vehemencia en el momento de defender su posición dentro del comité político, ha quedado completamente inhabilitada. Entonces, si usted se fija, todos los miembros del comité político, en mi modesta opinión, hoy día están en una pelota totalmente trancada. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, ¿van a acusar? Por supuesto que no, porque no le vamos a hacer la pega al presidente Boric. ¿Y cuál es su pega? Hacer un cambio de gabinete estructurante para volver a gobernar. Yo creo que la ministra Toá es una ministra extraordinaria y que hay sectores de la derecha que se quieren operar por secretaría de una competidora. Gisela, haciendo un análisis político de finalmente por qué llegamos a este punto de una eventual acusación constitucional, hay 2 puntos de inflexión respecto justamente de la ministra Toá y de la ministra Orellana. En el caso de la jefa de gabinete, quizás en un principio había una crítica por la conducción política, pero la semana pasada, cuando se da a conocer que ella llamó al ex subsecretario del Interior el martes 15 de octubre, siendo que ella había dicho públicamente que su primera comunicación había sido el jueves 17, ahí se genera una contradicción, ¿no es cierto? Y ahí es donde finalmente se empieza a juzgar por que habría faltado a la verdad, por así decirlo. Y en el caso también de la ministra de la Mujer, con frases desafortunadas respecto de la conducción del ex subsecretario del Interior, son 2 puntos de inflexión que finalmente, más allá del manejo político en su momento, ahora
hacen una contradicción que le da un poco más de peso, ¿no es cierto?, a la oposición para poder entablar quizás una acusación constitucional. Sí, esos son puntos precisos que han señalado desde la oposición a propósito de poder, a través de esta comisión especial investigadora, poder esclarecer todos estos puntos. Fue el martes pasado cuando a través de un reportaje de prensa se da a conocer esta falta de congruencia de lo que señalaba la ministra Toá con respecto a cuando ella tiene comunicación con el exsubsecretario Monsalve. Ella siempre había señalado que es el día jueves 17, pero posteriormente se da a conocer que habría sido el día 15 de octubre cuando ella tiene una comunicación con él a propósito de una solicitud de la Policía de Investigaciones de poder señalarle al ex subsecretario que se dirija al Hotel Panamericano donde se iban a realizar las diligencias. Esta información se confirma posteriormente el miércoles 30 en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde participa el director de la Policía de Investigaciones, donde se le pregunta por esta situación y él confirma que a él se le solicita un oficial de vasta trayectoria en la Policía de Investigaciones, que desde la Fiscalía se solicita este tipo de comunicación para poder tener al ex subsecretario en el lugar donde se estaban realizando estos peritajes que tenían que ver con la revisión del lugar, también con poder llevarse algunos elementos, ropa, muebles y también practicarle algún examen que pueda ser de tipo científico al ex subsecretario. En el caso de la ministra Orellana, claro, la situación que ya conocemos, estos dichos desafortunados que fueron entregados el día 22 de octubre y las críticas que han tenido también desde la oposición con respecto a lo tardía que es la reacción del ministerio a propósito de esta denuncia. Estos puntos son los que han dado más fuerza durante las últimas semanas, durante los últimos días, para que desde la oposición estén pensando, reuniéndose, se van a reunir durante esta semana también para poder ver cómo avanzan con estas facultades fiscalizadoras. Conversamos durante esta jornada con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, candidato presidencial también a propósito de esta situación y de esta eventual acusación en contra de la ministra del Interior. Hemos visto una oposición más obsesionada con llegar a la moneda en vez de pensar en Chile. Y creo que pedir una acusación constitucional contra la ministra Toá, que es una manera de chantajear al presidente para que la cambie en un posible cambio de gabinete, me parece que no es la actitud, no colabora. Lo que tenemos que hacer es disminuir los delitos en los barrios de Chile y no, verdaderamente, no estar peleados y perder nuestra energía en peleas que no sirven para nada. Por lo tanto, le hago un llamado a la oposición a que se concentren en lo importante. Necesitamos combatir el crimen organizado y al narco. Déjense de pelear con un ministro u otro, eso realmente no ayuda en nada. Sí, en cuanto podría complejizar las relaciones del Ejecutivo con el Congreso a propósito de distintos proyectos de ley. Lo conversábamos durante la jornada de ayer también, Marian, lo que tiene que ver con el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad, estas modificaciones que le quieren realizar a propósito del uso de la ley de inteligencia y quienes tienen facultades o no para utilizarlo. Hay varios proyectos que todavía se están discutiendo y que, por supuesto, desde el Ejecutivo esperan que salgan lo antes posible, antes de terminar en enero este periodo legislativo. Conversamos durante esta mañana también con el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, a propósito de estas amenazas, de estas eventuales acusaciones, de la utilización de herramientas fiscalizadoras que tienen los parlamentarios. Revisemos. Es lamentable que respecto de hechos que están siendo investigados, cometidos por un hombre, se pretenda sancionar políticamente a dos mujeres. Más aún cuando una acusación constitucional carecería de fundamento. La Constitución establece cuáles son las causales de una acusación constitucional y en este caso me parece que es improcedente. Sí, de improcedente lo califica el ministro de las Express, Álvaro Elizalde. Señalaba ahí también lo que tiene que ver con acusar a dos ministras por actos que comete el ex subsecretario Monsalve. Y no solo eso, Marian, también lo que tiene que ver con este cambio de producirse a mediados del mes de noviembre. También sabemos obedece a la intención de algunos ministros de seguir con carreras parlamentarias, por ejemplo, y que tienen que realizar estas renuncias, pero lo cierto que también han sido desde la oposición bastante críticos a no apurar este cambio de gabinete y poder remover a quienes ellos
consideran ya no tienen validez para ser interlocutores del Ejecutivo. Así es, vamos a ver si este cambio de gabinete, Giselle, también repercute respecto de lo que es este caso Monsalve. Muchas gracias por ese informe, nos vemos, muy buenas tardes. Y siguen los análisis, las repercusiones de este mismo caso, un tema abordado esta mañana en Estado Nacional. El periodista Esteban Vázquez tiene los detalles y los movimientos en el exterior de la residencia del ex subsecretario. Esteban, muy buenas tardes. Estamos viendo en imágenes justamente lo que el equipo regional captó, ¿no es cierto?, hace algunos días, la salida del ex subsecretario desde su domicilio cuando da las primeras declaraciones tras su salida del Palacio de la Moneda. Sí, Mari, muy buenas tardes. Justamente nos encontramos nosotros a las afueras de lo que es la residencia donde está el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien ya ha sido públicamente conocido los diversos delitos de connotación sexual con los que se le ha acusado. Fue el pasado día viernes, como tú mencionabas, cuando por fin reapareció públicamente luego de 15 días aproximadamente en total silencio y hermetismo desde su salida del Palacio de la Moneda. Ese día explayó muy pocas palabras, digamos, fue muy escueto en su comunicación, inclusive trató de evadir a la prensa que se encontraba en este sector de Viña del Mar, esperándolo, tratando de salir por una puerta, digamos, lateral. Sin embargo, igualmente fue abordado por quienes se encontraban en este lugar. Los colegas, como está 24 horas, lo llevó en vivo ese día. Siguen las repercusiones, como tú mencionabas. Ayer veíamos también un poco lo que era la sensación de los vecinos en este sector, donde, por ejemplo, mostraban su alegría también por que se pudo, en definitiva, poder ver al ex subsecretario Manuel Monsalve. Justamente vamos a revisar un poco lo que fueron las declaraciones de Monsalve durante el pasado día viernes cuando salió de esta residencia, donde se juntó con su círculo cercano, salió en su vehículo privado y en una de sus intervenciones mencionó justamente que era importante ponerse a disposición de la justicia y que estaba disponible. Es por eso también que salió justamente también a hablar en ese minuto. Escuchemos las palabras de Manuel Monsalve. Me he puesto a disposición desde el inicio, por eso tengo un equipo de abogados, he dado a conocer el lugar donde me mantengo residiendo y por lo tanto, por supuesto, me voy a someter como cualquier chileno a los procesos judiciales en los cuales confío. Esteban, durante estos días, después de que da esta declaración, la primera declaración tras su salida a los medios de comunicación, ¿se ha podido ver él o su auto? Sabemos que es muy complejo poder captarlo porque ese edificio tiene varias salidas. De hecho, los equipos de prensa estuvieron varios días tratando de captar alguna declaración hasta que sucedió después de 2 semanas, ¿no es cierto? ¿Han podido ver también algún movimiento? Y la pregunta es porque también se espera que, por ejemplo, la Fiscalía siga realizando diligencias relativas a este caso. No, de momento, Mariana, no ha habido mayor movimiento. Ese día regresó aproximadamente pasado las 10 de la noche, luego de haber salido a eso de las 14:30 horas. Desde ese momento se ha mantenido en su residencia, no ha habido movimiento tampoco de cercanos u otros, de acuerdo a lo que hemos estado observando. Como tú lo dices, tiene varias salidas, por lo menos 4 este conjunto de departamentos y no ha habido mayor movimiento. Sí, por ejemplo, hay luz en lo que ha sido su, digamos, domicilio, en lo que es su departamento. Anoche nos quedamos hasta altas horas esperando a ver si podía haber algún movimiento y solamente podíamos ver algunas luces prendidas en el lugar. Justamente también ese día viernes, que fue la última aparición en público de Manuel Monsalve junto a sus cercanos que lo estaban acompañando en el vehículo que iba saliendo de acá de su edificio en el sector de Agua Santa, mencionó que era importante investigar estas situaciones independiente de quién fuera la persona justamente que fuera indagada. En este caso le tocó a él. Escuchemos un poco las palabras de Monsalve. Que lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o del rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo.
Justamente por eso renunció a su cargo el ex subsecretario Manuel Monsalve, y hoy también seguían las repercusiones políticas, como tú lo mencionabas en el inicio, Marián, en el programa Estado Nacional de nuestro canal, donde justamente Flavia Torrealba y Diego Chalper abordaron esta situación, la complejidad también que, por ejemplo, no se presentara el día después del balance de las fiestas patrias, donde, recordemos, hubo múltiples homicidios, y eso fue una de las críticas, por ejemplo, de Diego Chalper. En tanto, se busca generar un mayor control también de las autoridades y su poder. Escuchemos mejor las declaraciones justamente que se entregaron el día de hoy en el programa Estado Nacional. Estamos hablando de un señor que, como ministro del Interior subrogante, no llega a la pauta de seguridad por fiestas patrias, habiendo fallecido 37 personas, porque básicamente estaba en una situación privada con una subalterna que ya hemos conocido todas las consecuencias que ha tenido. Eso a mí ya me parece lo suficientemente grave para que alguien se haga la pregunta si ese señor está en condiciones de seguir conduciendo la política de seguridad. Que el presidente Boric, con esos antecedentes arriba de la mesa, permitió que el señor Monsalve tuviera atribuciones del nivel del subsecretario del Interior un día y medio más. El tema Monsalve es tan grave que nosotros tenemos que pensar en un Consejo Nacional que luche contra el crimen y no en el día a día, porque es muy frágil el sistema. Monsalve era la tercera persona más importante en la lucha contra el crimen en el país. Entonces, no hay que minimizar, por cierto, el tema, pero él está en una posición que es innegable, que genera un problema mayúsculo. Siempre hemos estado impenitentemente al lado de la presunción de inocencia. Justamente nosotros nos vamos a mantener acá en el sector de Aguasanta, en las afueras de la residencia de Manuel Monsalve, a la espera si hay movimiento tanto de parte del ex subsecretario como de la Fiscalía o de alguna de las policías, como tú mencionabas. De momento, como lo mencionábamos previamente, no ha salido de su domicilio y tampoco se ha habido abismo de acercarse, por ejemplo, a su vehículo o algo, solamente las luces prendidas que pudimos observar en horas de la noche de ayer. Vamos a mantenernos acá, Mariana, esperando si es que hay algún movimiento por parte de la ex autoridad o de alguna de las policías. Así es, Esteban, muchas gracias a ti, a todo el equipo regional de Televisión Nacional de Chile por esperar ahí, captar a las primeras declaraciones del ex subsecretario del Interior, dado este tema que es de interés público. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Volvemos a nuestro país y vamos con una buena noticia para sus bolsillos, porque se proyecta una nueva baja en el precio de los combustibles para esta semana, que sería la quinta de forma consecutiva. ¿Desde cuándo sería efectiva? Para que usted ponga atención, Felipe Gallegos tiene todos esos detalles. Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Marián? Muy buenas tardes. Claro, esta es una muy buena noticia para los automovilistas porque vamos a tener una nueva baja en el precio de los combustibles. Esta se va a concretar este jueves, pero ya está proyectada, ya está anunciada. Así también lo entrega justamente el Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, que entrega tradicionalmente estas proyecciones. ¿Cuánto van a variar los combustibles? La benzina de 93 octanos va a notar una caída de 15 pesos en su valor. La de 97 octanos va a ser la que más va a caer. Va a bajar, fíjense, que 28 pesos, mientras que el precio del diésel disminuirá su valor en 20 pesos por litro. Como les anticipaba, esta es la quinta baja de manera consecutiva. Han caído cerca de 100 pesos las bencinas desde estas últimas semanas, porque claro, los combustibles varían cada 21 días, así al menos lo actualiza la Empresa Nacional del Petróleo. Nosotros hemos estado conversando con los automovilistas, pasemos a revisar esas declaraciones. Gasta el auto, gasta todo, de verdad. ¿Para qué lo va a mentir? Sería espectacular que baje no 28, baje 100, 200, 300, 400. Porque de verdad ya no hay bolsillo que aguante. Sí ha bajado, pero igual, bueno, ya afectaba mucho el bolsillo de uno. Entonces sí, me parece que sí sigue bajando. Muy bien para nosotros. Claro, perfecto, se nota. Se nota bien porque es vital para nosotros que baje. La verdad es que bastante, porque ya que todas las cosas suben, que baje la bencina es fenomenal, aunque sea un poquito. Ya, para todos una buena noticia, por supuesto, y había uno de los conductores que señalaba, si sigue bajando, ideal. ¿Hay proyecciones, Felipe, que esto pueda seguir durante las próximas semanas para ojalá tener más buenas noticias respecto a este ítem?
Sí, eso es más complicado, Mari, porque las bencinas ahora varían cada 21 días. Entonces, hacer proyecciones hoy día es medio complejo con tantas semanas de antelación. Lo concreto es que este jueves sí van a bajar. ¿Y por qué van a bajar? Porque se ha calmado en algo la tensión geopolítica entre Israel e Irán. En algún momento hubo mucha tensión, mucho nerviosismo de los mercados. Se esperaba que incluso esto podría escalar hacia alguna planta petrolera. Aquello se ha mantenido con una mayor dosis de cautela. El petróleo internacional, por ejemplo, hace algunos días estaba en torno a los 82, 83 dólares el barril, hoy día está en 71, o sea, bajó mucho el petróleo a nivel internacional y ese elemento es preponderante versus otro como es el precio del dólar, que si bien ha subido algunos pesos, sigue siendo preponderante lo que pasa con el petróleo a nivel internacional y esa es la principal razón que va a provocar esta nueva baja en el precio de las bencinas. Estuvimos conversando justamente con expertos de la Universidad de Diego Portales que entregan estas proyecciones y pasemos a revisar entonces la explicación. ¿Por qué van a bajar nuevamente las bencinas? Donde tenemos una depreciación del tipo de cambio nominal producto de menor precio del cobre en el mercado internacional y también en relación con incertidumbre en cuanto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sin embargo, vemos que en el caso del petróleo el precio se ha reducido significativamente, llegando esta semana a niveles en torno a 71 dólares el barril. Esta caída se da fundamentalmente por una reducción de la prima de riesgo geopolítico, toda vez que el conflicto en Oriente Medio no ha escalado. Claro, vamos a comenzar a ver de inmediato una gráfica para que usted lo vaya internalizando, cuánto van a bajar justamente los combustibles. Ahí podemos ver entonces la variación a la baja en el caso de la bencina de 93 octanos, en torno a los 15 pesos. La bencina de 97 va a bajar 28 pesos, la de 95 es un promedio de ambas dos, de la de 93 y la de 97, mientras que el precio del petróleo va a disminuir en torno a los 20 pesos por litro. Para si usted quiere cotizar, buscar alternativas, le damos un dato, benzinaenlinea.cl, ahí están todas las bencineras de todo el país y usted puede encontrar justamente en un mapa georreferenciado la bencinera más económica cerca de su casa. Nosotros estamos acá en la comuna de Quinta Normal, donde están las más económicas de Santiago. 1.180 pesos está el litro de 93, el litro de 97 en torno a los 1.257 pesos el litro, así que ahí hay un dato para intentar ahorrar, para intentar estirar el billete con esta buena noticia, la quinta baja consecutiva de las bencinas que se concreta este jueves. Aprovechar entonces, porque no sabemos hasta cuándo va a durar. Felipe Gallegos, muchas gracias por ese informe. Vamos ahora a hacer una breve pausa, quédese con nosotros, hay más noticias, viene el deporte en 24 horas al día.